Mm, Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos, todas, todes. Este es nuestro tercer encuentro del Seminario Permanente de Corporalidades. El día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial, mi apreciada colega, la doctora Diana Triana. La profesora Diana Triana es, no sé si se escucha bien, perdón. La profesora Diana Triana Sí, es Mm, es que escucho un retorno. La profesora Diana Trana es filósofa de la Universidad Libre de Bogotá, historiadora de la Universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá, es magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y es doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, también de Bogotá, Colombia. Actualmente, la profesora Diana Triana es directora del doctorado en filosofía de la Universidad Santo Tomás y entre sus intereses académicos e investigativos se encuentra la filosofía estética, perdón, la fenomenología, historia del arte y los estudios de género y feminismos. Em, Entre sus trabajos, entre sus publicaciones, encontramos en los cuadernos de filosofía latinoamericana el artículo Éticas ecofeministas, la comunidad de la vida, expresión y performatividad, el cuerpo como ser sexuado, entre artesanos e hijas del pueblo, costureros y modistas bogotanas 1870-1910 de la Universidad del Rosario, el cuaderno de filosofía cuarto, performance, performatividad y memoria, cuadernos de filosofía 44, fenomenología y teatro, los hermanos Karamazov, el agua es vida, una mirada econofeminista, perdón, se me enrolla ahí la lengua, en ecotecnologías, crisis socioambiental y poscapitalismo. El día de hoy, la doctora Diana Treana nos va a presentar su ponencia titulada Feminismos y Performatividad. Eh, Permítame un segundo. Tengo un problema con este. Va a presentar su ponencia titulada Filosofía y Performance en Colombia, Corporalidad y Movimiento. Profe Triana, profesora Diana, pues bienvenida y te agradecemos mucho tu participación el día de hoy en el Seminario Permanente de Corporalidades. A partir de este momento cuentas con una hora para pues, hacernos tu presentación y posteriormente abrimos el espacio para preguntas e intervenciones por parte del público participante. Muchísimas gracias. bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad, primero quiero empezar pidiendo unas excusas porque por unos problemas, digamos, administrativos acá en la Facultad de Filosofía y Letras, tuve que solicitar el cambio de horario de esta ponencia tal como estaba previsto en el programa. Y sé que pues esto pues ha generado para el Seminario Permanente de Corporalidades pues unos ajustes para todas las personas que participan de este espacio académico. Eh, Agradecerles, por supuesto, pues al Seminario Permanente de Corporalidades por la invitación, a Ciencias Occidente y a la profe Carolina Romero, pues por hacer este enlace técnico y poder compartir con ustedes. Creo que lo más valioso de estos espacios es justamente poder encontrar escenarios de diálogo donde uno puede poner entre comillas a prueba o poner en discusión pues algunos hallazgos particulares de procesos de investigación que vamos adelantando en cada una de nuestras digamos, universidades, pero también para poder encontrar un diálogo, si se quiere, digamos, a lo largo de América Latina, donde hay ciertamente particularidades, ¿no? Yo inicialmente había pensado hacer una cosa de filosofía sin performance, sin comprometerme con un espacio regional, pero luego caí en cuenta que las prácticas digamos, de arte corporal, de arte de acción, pues sí tienen una trayectoria histórica particular en cada una de las geografías y que justamente, pues como mi estudio de caso ha sido particularmente Colombia, pues me era imposible, digamos, evitar traer muchos ejemplos que son locales y que justamente por ser locales quizás para ustedes resulten novedosos o desconocidos. Entonces,
pues yo voy a traer un texto que he venido elaborando con la idea de poder tener como un feedback de ustedes, pero también para poder poner como el acento en una cosa que particularmente a mí me interesa y es cómo lograr hacer como una suerte de historia de lo corporal, ya no desde el universo, digamos, discursivo sobre los cuerpos, sino en una trayectoria que yo llamaría como una historia de la gestualidad o del gesto. Esto, pues por supuesto, está enfocado en una perspectiva filosófica y los filósofos en ocasiones tratamos de ser muy conceptuales, descuidando a veces como el universo más práctico. Justamente en esto estaría como parte del obstáculo que seguramente ustedes van a encontrar, pero que ahí es donde creo yo está el lugar como de discusión que puede llegar a ser muy nutritivo. Entonces, voy a empezar como la lectura del texto e iré complementando con algunas ideas que me vaya suscitando por el camino. Filosofía y performance en Colombia, corporalidad y movimiento. En la presentación, digamos, se congregan para mí varios de los temas que han orientado la reflexión sobre el arte del performance desde la filosofía. El valor o digamos el problema central del cuerpo, su valor simbólico en la obra de arte, el origen del arte del performance en Colombia y una propuesta alternativa para superar los desafíos, digamos, de esta forma del arte o que esta forma del arte más bien le pone a la disciplina histórica, pues son parte de los temas que a mí particularmente me interesan y que motivaron esta presentación. Yo empecé dedicándome a estudiar como obras de diferentes artistas contemporáneos, piensen ustedes en Marina Abramovic, Joseph Beuys, Teixeira Shen, Yayoi Kusama, Ana Mendieta, que son renombrados, digamos, artistas del performance a nivel internacional. Sin embargo, me encontraba yo con un obstáculo particular en el caso colombiano y es hay muy poca contribución en términos históricos a considerar cómo se ha, digamos, cómo se ha hecho la historia del performance en Colombia, cuáles han sido, digamos, las apuestas de estos artistas y justamente, pues, para identificar una suerte de bibliografía que me permitiera a mí hacer un corpus documental para acercarme a este objeto de estudio. En ese sentido, pues en Colombia, María Evelia Marmorejo es como la precursora en cierto sentido del performance, o son las performances que se encuentran, digamos, más atrás en términos cronológicos, más o menos hacia la década del 80 en Colombia es cuando se empiezan a hacer como muchas de las dinámicas del arte de acción. Antes había como unos antecedentes en términos de grupos de teatro, que habían, digamos, contribuido significativamente algunas entradas, digamos, corporales en el espacio público, algunas discusiones en términos de denuncia social a partir de la corporalidad, pero es con María Emilia Marmorejo que empieza a hacerse como una trayectoria, especialmente con una de sus obras que se llama Anónimo, de la década del 80 en Cali. Después, digamos, en este primer periodo, como que en esta primera década del 80 al 90, el performance, como les digo, no ha tomado este lugar de lo institucional y es solamente hasta 1990 con la propuesta de performance de María Teresa Incapié, que se titula Una cosa es una cosa, que ganó el Salón Nacional de Artistas, que se inicia, digamos, un lugar institucional de la performance, es decir, un reconocimiento de los artistas, del gremio de artistas, un reconocimiento de la crítica y también del público en términos de este arte como un arte independiente del body art o de espacios de happenings que ya se venían desarrollando en la ciudad de Bogotá. Para la década del 2000, pues claro, empiezan a proliferar más de estas apuestas artísticas, pero yo quisiera tomar para cerrar como la muestra de artistas a María José Arjona, quien ha desempeñado, digamos, el proceso de consolidación del performance como una posibilidad expresiva, reconocida, institucionalizada y que permite, digamos, mostrar algunas exploraciones particulares sobre la corporalidad en la década de, digamos, de 2010 a 2018, que es, digamos, donde esta artista se ubica. Para la primera obra, que es la de María Teresa Incapié, de Una cosa es una cosa, pues ella presentó una apuesta de arte, digamos, con una disposición metódica, silenciosa, lenta,
y sistemática de objetos cotidianos. Lo que ella hizo fue hacer el trasteo de todas las cosas que tenía en su casa. Entonces empacó todo lo que tenía en su casa y se la llevó al Salón Nacional de Artistas, empezando, digamos, el performance con la apertura de estas cajas de trasteo y con una disposición en forma de caracol de cada una de las cosas. Esto, digamos, supuso un orden ciertamente aleatorio o más bien casual en la disposición de los objetos, porque no había entre ellos una conexión narrativa, ni suponía, digamos, una propuesta de lectura entre la relación entre estos objetos y su disposición, sino que más bien permitió hacer como en este espacio de exposición una suerte de patrones con el objetivo de alcanzar, digamos, un carácter de reinterpretación de lo cotidiano. Es decir, tenemos todas las cosas de nuestra casa, las llevamos al espacio museal, en el espacio museal se recrean unas nuevas significaciones sobre los objetos, pero finalmente en la relación con los espectadores donde esto toma sentido. En el caso colombiano es muy frecuente, y esto lo comparten los tres artistas que he mencionado, tanto Hincapié como Marmorejo, como José Arjona, y es justamente que la apuesta es por una performance de larga duración. Parece que esto es una coincidencia en la manera en que se ha hecho el performance, y es que no son instalaciones cortas, sino son instalaciones que a veces duran días o semanas en llevarse a cabo, y en esto hay una particularidad, digamos, en el caso colombiano. En relación con los objetos, pues como su exposición fue de forma espontánea, las asociaciones y los vínculos pues no tienen una narración particular que quiera presentar la autora, de modo que esta clasificación pues nada tiene que ver con los criterios que habitualmente tenemos entre los objetos en nuestras casas. En ese sentido, pues la espiral de cosas que fue construyendo con el arte de acción trae a la memoria pues un carácter cíclico e involutivo del tiempo, y la repetición de acciones y de gestos, porque pues la performance simplemente era sacar las cosas de la caja y disponerlas una tras otra haciendo una línea en forma espiral. Pero pues que finalmente termina por cuestionar la sensibilidad de los asistentes en términos de esa extrañeza que genera lo familiar, o sea, las cosas que están ahí, que hacen parte de una vida y de un espacio interior privado, en un escenario que es público y que tiene una interpretación distinta, digamos, con su disposición. Entonces, pues esta reflexión, esta que les presento el día de hoy, pues nació básicamente del asombro que a mí me causaban estas obras de arte, de lo enigmático y fascinante que había en el arte contemporáneo en Colombia, y pues que creo yo que seguramente a todos nos ha ocurrido, y es que ante la ejecución de un performance solemos quedar perplejos. La pregunta usual es, ¿qué es un performance? ¿De qué manera esto es una forma de arte? ¿Cómo nos enfrentamos a la comprensión de esas obras y qué podemos decir de ellas? Son como las preguntas más, digamos, más ingenuas respecto al acercamiento a la performance. Yo tengo la impresión de que en la mayoría de los casos no tenemos mucho que decir con respecto al performance, al menos no en un primer momento. En el caso colombiano, pues esta situación se puede explicar en buena medida por una falta de costumbre sobre estas formas de arte, y en especial por el desconocimiento de su trayectoria durante las últimas 4 décadas. No tenemos una variada oferta cultural que incluya performance dentro de la actividad artística, digamos, muchos no han tenido la posibilidad de asistir a una muestra de performance, la visibilidad en galerías y museos es relativamente reciente, y muestra de ello es que solamente para el año 2018 se realizó por primera vez una muestra retrospectiva de performance en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. El primer performance que, digamos, en la performance encontré yo 2 problemas que son transversales y que en últimas, digamos, orientaron o animaron este texto. Por un lado, el asunto de la temporalidad en las performances y su articulación con la duración del acontecimiento, la conservación de un archivo y las posibilidades de un registro. Y por otro,
las acciones rituales a través de las cuales el cuerpo es el medio expresivo que articula un sentido histórico y da lugar a una reflexión por la interconexión entre el arte y la vida cotidiana. Ambos ejes de análisis están interconectados al problema del cuerpo, entendiendo, digamos, por estas corporalidades como el despliegue de expresión y movimiento, y es a la luz de estos dos conceptos, expresión y movimiento, que es posible reflexionar tanto en la significación filosófica como en el sentido histórico del arte de la performance. Yo parto de una premisa, y esto es un uso muy particular de un autor francés que es Maurice Merleau-Ponty, de algunas categorías en torno a la fenomenología estética. Y por eso, pues yo aludo a una categoría que es ontología de la performance. Esta investigación explora la ontología de la performance a través de las categorías estéticas de la fenomenología francesa. Inicialmente me dediqué, digamos, a la lectura de un texto inicial que era El ojo y el espíritu, buscando articular esos estudios que el francés hacía sobre la pintura con otras prácticas de arte contemporáneo. Para ello me dediqué, digamos, en algunos esfuerzos a identificar las categorías en torno a las cuales este fenomenólogo construía, configuraba una manera de reflexionar sobre la pintura, los conceptos de cuerpo, gesto, expresión, estilo, perspectiva, movimiento, institución, conformaron el conjunto de esas categorías analíticas que, pues en mi criterio, constituyen unas nuevas nociones para interpretar el arte de la performance. La fenomenología del movimiento, entonces, involucraría la noción de tiempo y espacio, ya no como entidades objetivas, o sea, no el tiempo del reloj, ni el espacio como el que nos proyectan los mapas, sino más bien con una comprensión de tiempo y espacios como experiencia vivida por los sujetos. En tanto que se entiende que todos los procesos de percepción son actividades del cuerpo que están articuladas a sus capacidades o a sus habilidades motoras. Eso significa que tanto la percepción como el movimiento deben ser pensados de forma conjunta. Estos conceptos fueron indispensables para comprender cómo el cuerpo es una expresión y entender mejor ciertos problemas que plantea una forma de arte como la performance, cuya definición predominante o habitual es subrayar el carácter de lo único e irrepetible. Entonces, partamos de este primer bloque, y quiero aquí detenerme en el punto del cuerpo como expresión y movimiento. ¿Qué significa? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de eso? La performance da cuenta de la ambigüedad del cuerpo en la medida en que procura ser evidente una compleja muestra de experiencias perceptivas. El arte de acción, entonces, comprende la relación que se da entre el sujeto o el artista con el mundo desde esta experiencia perceptiva corporal. El cuerpo como expresión se entiende aquí, en este caso particular, como un fenómeno originario de la vida intencional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros partimos desde la comprensión de un cuerpo que ya está instalado, que ya tiene unas significaciones culturales e históricas que lo atraviesan, unas configuraciones que da por sentado, digamos, determinan la manera en que nosotros percibimos y comprendemos el mundo, pero también da cuenta de una vida intencional, y esto es de la propia agencia que los sujetos tenemos digamos, en la medida en que podemos hacer uso de nuestro cuerpo, digamos, conscientemente para expresar ideas, conceptos, emociones, etcétera. Entonces, este fenómeno originario se presenta como un anclaje con el mundo que es de carácter prereflexivo. ¿Cómo es esto de prereflexivo? Pues que el cuerpo está en el mundo y que nosotros, antes de pensar justamente lo que expresamos, pues nuestras imágenes de agrado, desagrado, aprobación o reprobación de conductas o de acontecimientos, las hacemos con el rostro, con las manos y con el cuerpo mucho antes de querer, e incluso a veces sin querer conscientemente, demostrarlas como un gesto de reprobación. Muchas veces estamos ante alguien o ante una situación que nos disgusta y casi que el rostro habla más o habla por nosotros sin necesidad de que nosotros lo hayamos reflexionado como parte, como si fuera primero la reflexión y segundo la expresión, sino que aquí más bien la expresión se anticipa a la enunciación discursiva o verbal de lo que queremos expresar.
Esto implica que el sentido se da como una configuración de un campo de sentido y no como una acción consciente, tematizada y orientada, o no necesariamente. Y así, la noción de expresión está íntimamente vinculada con las posibilidades motoras del cuerpo, pues el sentido de las cosas es inmanente a su presentación sensible, es decir, a nuestros gestos. Los gestos están íntegramente permeados por el sentido, aunque esté linde con el silencio. El gesto es un acto de expresión en el que se esboza una significación permanentemente abierta. Los comportamientos son una manifestación de esta incipiente comunicación gestual, es decir, que los comportamientos tienen una significación material atada a nuestra corporalidad. Es decir, que el sentido nace en el movimiento del cuerpo y se despliega ante el mundo justamente por el carácter sensible de la significación. Eh, por tanto, resulta improbable que aquello que hacemos con nuestro cuerpo no tenga un significado, tanto como es imposible que aquello que decimos no esté acompañado de una acción corporal. La comunicación muda del gesto constituye la unidad mínima de sentido que refleja nuestro vínculo primordial con el mundo. El cuerpo se expresa con sus acciones, desplegando un saber incorporado en nuestros hábitos y en nuestra estructura perceptiva. La gestualidad es una modulación existencial de ese sentido que se transforma con nuestra experiencia particular y encarnada. De este modo, todo gesto tiene un sentido dentro de un entramado de la historia, o sea, que no son solamente sentidos individuales de cada uno, que cada uno de nosotros en su gestualidad mantiene como una suerte de impronta individual, sino que todos estos gestos o los valores comunicativos del gesto atienden a una dimensión que es cultural e histórica. Así, pues, retomando un poco lo que sugiere Merleau-Ponty, se puede justificar pues que en la pintura no solo actúa la visión y el movimiento del cuerpo, sino una estilización de la percepción que se proyecta en el entramado histórico. Y entonces, si la pintura evidencia cómo a través de ella se expresa un vínculo originario o de construcción, de expresión de sentido con el mundo, pues la actividad del color, del pintor con los colores, las formas, las líneas, las luces, pues dan cuenta del manejo o de la manera en que nuestro ojo habita en el mundo y se pasea entre las cosas. De la misma manera que ocurre con el arte de acción, pues si el cuerpo es la expresión de una circulación histórica en la cual la performance se presenta como una materialización del gesto, es evidente entonces que hay un lenguaje originario que emerge de las relaciones profundas con lo vivido, en las cuales existe un intercambio entre las actuaciones del paisaje mudo y de las palabras como un entrecruzamiento entre lo que es visible y lo que es vivido, del lenguaje y del lenguaje sobre lo visible y lo vivido, digamos aquí con el juego de palabras. Entonces ese lenguaje expresivo tiene que ser reactivado o reapropiado. No es un lenguaje que esté, digamos, cerrado o que esté clausurado, sino que como todas las situaciones culturales e históricas, pues lo que se entiende es que esos sentidos están en una apertura y que están en una permanente reapropiación o resignificación. Y que ese carácter para seguir siendo significativo, pues solamente se garantiza en la medida en que intersubjetivamente todos nosotros podamos comprender un guiño como un acto de risa, o un guiño como una actividad seductora, o un guiño como una forma de burla, tantas otras significaciones, y Clifford Geertz lo tenía ahí con la descripción densa, como tantas formas de interpretar un único gesto. El gesto es único, pero la manera en que se significa o las dimensiones significativas pues van atando, digamos, este universo de lo social. De modo que se debe entender esta reapropiación del lenguaje como un performance en sí mismo. Aquí también hay una actividad de una performance que está siempre abierta y en proceso. Las acciones del artista hablan de una tradición en la que se presenta una necesidad de reformular y de rastrear ciertos sentidos. Así, los comportamientos y las habitualidades de lo gestual están incluidas en la ejecución de un performance.
no necesariamente conscientes son los artistas de que esto ocurre, pero hace parte como de las dimensiones ya, si se quiere, más interpretativas o de la crítica con respecto a lo que allí pasa teóricamente hablando, y es que en los comportamientos y en las habitualidades de lo gestual están incluidas todas en la ejecución de un performance, cuestión que permite reflexionar sobre los comportamientos, las ideas, las creencias incorporadas y a través de las cuales se sedimentan una tradición de expresiones a partir del arte del performance. Así, el performance evidencia un estado de ambigüedad sobre lo cotidiano y lo artístico, que diluye los límites entre una ejecución y la vida cotidiana. ¿Sí? En el caso de María Teresa Hincapié, con la obra de Una cosa es una cosa, pues se utilizan los objetos de la vida cotidiana y se activan en un escenario que transforma las reglas sociales sobre su uso. Es notorio que en esta performance no hay acciones en las que se ponga en peligro la vida o se lleve el cuerpo al estado límite, ni se pretende reiterar una acción particular. Más bien, por el contrario, Hincapié lo que propone es un escenario de improvisación en la disposición de los objetos que se conjuga con una duración media de la acción artística. En este sentido, esta obra muestra una serie de prácticas cotidianas que están ocultas tras la mirada habitual. Entonces, acá hay un presupuesto y es que estamos tan acostumbrados a nuestra vida cotidiana que pasamos por inadvertidos todos los sentidos o ese entramado de sentidos que está allí construido. El ejercicio del artista del performance a veces es como llamar la atención en ciertas cosas cotidianas que hemos pasado por desaprendidas o hemos dejado desapercibidas en nuestro escenario de interpretación. Entonces recuerdo yo aquí un performance en Ciudad de México que era trasladar un bloque de hielo y lo que hacía el artista era simplemente, digamos, atravesar la ciudad con ese bloque. Y entonces, claro, eso pues suponía como que en la calle la gente lo interpelara, como que se pusiera atención sobre lo que él estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo era simplemente el recorrido habitual que hacía a su lugar de trabajo, solamente que estaba, digamos, reconfigurándolo con este hielo, con la carga que añadía a ese recorrido. Entonces, bueno, ahí está lo del cuerpo, la expresión y el movimiento, digamos, como una construcción de sentido histórica permanentemente abierta. Ahora quiero pasar a un segundo momento que sería como la institución del performance. Esta institución se entiende como, es un concepto en filosofía de Merleau-Ponty como un poco ambiguo, en el sentido en que da muestra de un doble movimiento de la labor expresiva de la corporalidad. ¿Por qué? Porque no solamente el cuerpo es el agente de un gesto artístico, sino que también es su soporte material. O sea, es ambas cosas. El cuerpo no es un instrumento para el arte, el cuerpo es la obra de arte, o sea, es como un fin en sí mismo o una mediación sin fin, más bien, es la permanente mediación de la expresión. Las obras de performance son en principio, diría como, digamos, el canon en su definición más elemental, que las obras del performance son irrepetibles y efímeras. Su durabilidad está ligada a la corporalidad y en este sentido las preguntas por las dimensiones durables del performance, la posibilidad de su reproducción y el lugar de su registro, digamos, respecto de la tradición, constituyen un reto analítico para la filosofía y para la historia del arte, particularmente en Colombia. Lo que estaba en esa discusión era de qué manera los performance instituían un sentido suponiendo de que fuera posible esta situación. Es decir, si el arte es uno e irrepetible, aparece y se hace en este escenario y desaparece, la pregunta es cómo podemos hacer una historia del performance si no hay registros. Y por eso es un problema para el archivo. Pero también es un problema porque la idea de originalidad está presente, digamos, en esa misma definición, como si algo estuviera ex nihilo o naciera absolutamente original a toda la tradición que emerge. Digamos que aquí hay dos definiciones de performance. La primera es la definición de Peggy Phelan de 1993 y la otra es de Richard Schenner, que han sido posturas paradigmáticas en la comprensión del performance y han marcado estudios que se hacen sobre el arte de acción. Ambos
a pesar de que sus perspectivas son contrarias, inciden en afirmar la imposibilidad de una institución del performance. Phelan define la performance como una reproducción, una representación sin reproducción, lo que implica que la imposibilidad de repetición de una ejecución. Si la performance como un acto debe garantizar la no reproducción, entonces cualquier iniciativa por repetir, documentar o registrar la práctica será contraria a su naturaleza. Esta postura privilegia la originalidad de la acción en un tiempo presente que desaparece y no deja huellas en la memoria de sus participantes. Así ella puede construir una categoría que es la ontología del performance, subrayando la imposibilidad de hacer una historia de la performance, no solo por los obstáculos propios de la documentación en términos de fuentes, sino también porque considera que cada una de las performances es única e la autora deja a cada acción desarticulada de las otras. No hay en la performance una tradición de un lenguaje común, ni en términos de un estilo en los artistas, ni en términos de una conexión entre las obras, aun cuando sean del mismo artista. Por su parte, Shanner sostiene que la característica principal del performance es ser una conducta restaurada, lo que implica no solo la reproducción, sino una necesidad de reiteración de este arte. Por conducta restaurada, el autor entiende la repetición de una conducta que puede ser intervenida, modificada, conservada por los sujetos, de modo que toda conducta es una reinterpretación de otra que le antecedía. Así, la performance sería una reiteración de un comportamiento ritual que tiene un vínculo intrínseco con el pasado, del cual siempre puede encontrarse huellas. Desde esta perspectiva no hay una diferencia entre lo artístico y lo cotidiano, salvo pues en la supuesta libertad creativa que tendrían los artistas para expresar cuestiones que están más allá de esa sedimentación o incorporación de comportamientos. Aquí, la vida cotidiana y las acciones artísticas se separan y muestran que no existe un lenguaje expresivo con fines estéticos, o sea, toda nuestra vida sería finalmente un performance, como ocurre con las acciones culturales de carácter ritual. En contraste, en esta lectura que les propongo yo de carácter fenomenológico, pues la comprensión del movimiento como expresión da origen al sentido como nacimiento y sedimentación desde la figura de la compleja trama de sentido, es decir, una institución de sentido. La noción de este autor sobre la institución es indispensable para comprender el problema de la tradición y la sedimentación histórica, la reiteración del sentido como un acto que es instituyente en el arte de la performance. La noción de institución permite reflexionar sobre las dimensiones durables, esa es la definición de institución, cuáles son las dimensiones durables a través de las cuales se pueden conectar diferentes acontecimientos dentro de la trama de la historia, y por un lado, y la noción de institución conserva, digamos, una ambigüedad porque sería tanto una fuente como una reiteración de sentido, es decir, no hay ningún acto que no tenga una trama histórica que le anteceda y del cual se pueda mostrar la absoluta originalidad, pero tampoco se puede quedar uno en la idea de que todo es una digamos, una iteración de un mismo comportamiento ritual, sin el cual no hay, digamos, novedades o reapropiaciones o desplazamientos. Entonces, por un lado, evidencia una dimensión común de experiencias distintas que se entrelazan y dan como un resultado, digamos, una continuidad entre esos diferentes performances, si lo quieren poner ya en clave, digamos, mucho más práctica. Y estos acontecimientos durables de experiencia de sentido, pues configuran una historia, por más particulares o distintos que llegaran a ser. Y por otro lado, pues abren lugar al nacimiento de nuevos sentidos, es decir, que el nacimiento es una institución, pero no una institución como una institución en Foucault, sino una institución en tanto como una creación de nuevos sentidos para el porvenir. Es decir, ya no es solamente una mirada del presente hacia el pasado, sino también una manera en que digamos, las acciones del presente proyectan unos futuros posibles y configuran unos futuros. Así, en la performance se inauguran y heredan sentidos de la gestualidad misma de la acción. A pesar de su carácter acontecimental, estas no emergen al margen de una tradición, de la misma manera que los pintores alcanzan un estilo con la reiteración y la metamorfosis de ese lenguaje gestual. Así como ocurre con los expresionistas o como los impresionistas, que todos son personas distintas, pero que comparten un estilo, pues en el performance ocurre lo mismo. Habrían unos
digamos, unas líneas gestuales que se llaman o se entrelazan entre ellas para dar, digamos, un registro mucho más amplio en esa configuración de estilos como movimiento, de temáticas y experiencias artísticas. Lo que sostengo es que el arte de la performance evidencia cómo el cuerpo expresivo es instituyente, es una fuente y una reiteración de comportamientos, de gestos y de movimientos que dan sentido a nuestra experiencia cotidiana. Las dimensiones durables de la performance se encuentran en las reiteraciones de las restauraciones y en las reactivaciones y en las resonancias entre estas que conforman una pensable. La performance da cuenta de la manera en que es una estilización, o sea que en el momento en que nosotros percibimos ya estamos dando como una interpretación, no es, digamos, algo que nos implique un esfuerzo adicional, sino que percibir ya es estilizar o interpretar o darle sentido a esto que nosotros, digamos, a lo que asistimos. Es decir, que no hay un estilo que se conquiste de una vez y para siempre, como si se tratara de una realidad objetiva y verificable, sino como una serie perpetua de intentos, ensayos y exploraciones cuyos propósitos es expresar una deformación coherente de sentidos reiterados en nuestra tradición. Por lo tanto, los acontecimientos más recientes se reconocen en los más antiguos, portan su huella, mientras que los acontecimientos más antiguos muestran su fuerza generativa. Sin importar el distanciamiento que existe entre dos performances, desde un punto de vista fenomenológico, siempre sería posible observar entre ellas unos trazos comunes que les permiten encontrar dimensiones durables a través de las cuales otra serie de experiencias adquieren sentido. Esta discusión no puede estar al margen de los soportes materiales o las huellas que resultan de las ejecuciones artísticas. En el caso de la performance, reflexionar sobre la institución de los actos expresivos es problemático, no solo en referencia a la dimensión corporal del acto, sino porque los soportes materiales alternativos al performance pues son las fotografías, los videos, los vestigios, aquellas cosas que dejan como una, digamos, incluso la experiencia que narran los sujetos sobre su asistencia a un performance, pues dejan una huella y estas huellas a veces se han mantenido en los márgenes de la disciplina artística o de este campo artístico. Porque performance o parte de la novedad ser algo in situ, en este momento, en este aquí y ahora, se desaparece y ya. ¿Por qué? Porque era una crítica a la comercialización del arte, porque era un cuestionamiento a la manera en que habían unas instituciones privilegiadas para tener o contener el arte, y el performance se presentaba en las calles, se presentaba, digamos, sin dejar registros, y pues esto sí genera un obstáculo en el momento en que uno quiere hacer, entre comillas, una historia del performance. Entonces, para el caso colombiano, pues yo decía, es muy difícil como tratar de expresar cómo es el arte en Colombia o el performance en Colombia sin muchos registros, y es que en realidad son muy escasos los videos, o sea, le pedí a Carolina que nos presente más adelante un videito, pero el punto es, no hay videos que documenten el escenario, o a veces digamos que es como una imagen, como un tráiler de una película, pero no el performance. Las fotografías pues no hacen justicia a lo que sería esta actividad, empezando porque cierran un espacio y lo clausuran, y el performance pues a veces tarda días o semanas, como les narraba en Colombia, y en ese caso pues es muy difícil. Una de las obras de performance clásicas en Colombia es una de María Teresa Incapié que se llama La Vitrina, y entonces en una de las calles más, digamos, centrales de la ciudad, en el centro de Bogotá, ella se mete en una vitrina de un comercial, y metiéndose como si fuera un maniquí, empieza a rayar con un labial la vidriera, y esa performance que dura 8 días ella ahí encerrada. Una pues nunca le hace justicia, y es lamentablemente el tipo de material que encontramos en los libros que documentan este arte de acción. Claro, no se puede juzgar, es lo que tenemos, es con lo que podemos trabajar, tampoco se trata de despreciar la fotografía, los vestigios, los videos, porque no son el performance en sí mismo, pues de otra manera no tendríamos acceso a documentar o como fuente de la historia para hacer, digamos, una alternativa interpretativa.
Entonces, el arte de la performance, en términos de hacer una historia de la performance, no se ajusta a la manera tradicional como la historiografía ha construido la narrativa de la historia del arte. Existen varios asuntos relevantes para explicar la situación. En primer lugar, la inmaterialidad del objeto de arte, que cuestiona el lugar del soporte material y su función como fuente de la historia. Si no existen objetos a partir de los cuales se pueda elaborar una narrativa sobre ese pasado, entonces le exige su método investigativo. En segundo lugar, la idea de una originalidad radical de la performance implica que el arte sea entendido como desligado de una tradición, lo que hace que la ejecución sea comprendida por curadores, historiadores, artistas y críticos como un objeto único y repetible, es decir, que no tiene que dialogar ni decir nada de los otros performances. Ante estos desafíos, los historiadores del arte han construido una narrativa de la historia de la performance articulada a la trayectoria de los artistas. Digamos, más bien en esta idea de una muestra retrospectiva, ¿no? Siguiendo un camino más bien biográfico. Por tanto, las muestras retrospectivas pues obedecen a una cronología, a una interpretación que es lineal, se han privilegiado al momento de elaborar, digamos, esta manera de hacer historia de la performance, al menos para el caso colombiano. No sé si en México la cosa sea distinta, al menos para el caso colombiano. Así, al estar la performance por fuera de la economía representacional, la ausencia de soportes o la inmaterialidad de estos impiden controlar o consolidar un archivo documental necesario para la disciplina histórica. En este orden de ideas, la trayectoria de los artistas se ha convertido en la vía más frecuente para dar cuenta de este arte de acción, y las piezas se reconocen en su particularidad. En ambos casos, la historia opera como una cronología cuya naturaleza es causal y teleológica. Como que las tres primeras performances que hizo María Teresa Hincapié, casi que podría darle por un orden causal la explicación a las que van a venir. Pero pues naturalmente esa no es la manera en que se piensa, se proyecta y se construye el arte. Por este motivo, la historia de la performance debe redefinir la manera tradicional de historia del arte. Considero que la historia de los gestos, de los modos de la visión, de las acciones implicadas en la configuración de una pieza, en correspondencia con las condiciones de la época de los artistas, pueden ofrecer una vía para investigar la historia de la performance. No se trata de ampliar la manera de comprender el archivo y las fuentes documentales, sino los conceptos que están en el fondo de la discusión. Aquí no se trata únicamente de comprender la historia desde un tiempo lineal que se ubican acontecimientos o de forma progresiva que se les adjudica una narrativa. Esto implica olvidar que el pasado no es una entidad objetiva, clausurada, y asumir críticamente que la historia únicamente opera conectando una serie de puntos sucesivos. La invitación es a pensar la historia del arte como una red de relaciones en constante movimiento. Esto significa, en el caso del arte de la performance, poder tomar una selección de ejecuciones conforme a diversas fuentes, preguntarse por aquellos elementos expresivos que configuran un lenguaje común, tejiendo la permanente interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Lo que sugiere desde esta perspectiva es dar cuenta de ese discurrir ininterrumpido en la que los performances entran en diálogo y se conjugan con una multiplicidad de fenómenos cuyo sentido está siempre abierto. Y esto, digamos, tiene una segunda consecuencia, y es que no solamente es una reconfiguración de una historia a través del artista como eje articulador, es el artista que articula todos los performances que realiza, sino que más bien es como entre los mismos performances, como arte, como evidencias de su arte, hablan entre ellos, sin necesidad de que estén, digamos, citados explícitamente. Los acontecimientos no se pueden comprender como efectos determinados por un orden causal que se encuentra, digamos, en el que se encuentra su explicación, como una lógica programática que da cuenta del movimiento de esa historia. Todo lo contrario, se trata de comprender la historia como una metamorfosis de la dimensión retrospectiva. Esto significa entender la recreación como un redescubrimiento. En este medio, la reiteración de la tradición se va abriendo como un camino nuevo sin saberse como tal. Entonces es evidente que las obras no aparecen de la nada, que no son radicalmente nuevas, que siempre están remitiendo a sus antecesoras y que a pesar de ello pueden ir tomando distancia de estas. En otras palabras, ninguna performance aparece de la nada y no emerge por azar. De ninguna manera el campo entero de este género de arte y cada artista contribuyen a la creación sobre la historia
que es retrospectiva y cuya metamorfosis se da nuevos sentidos. Parafraseando al fenomenólogo francés, cada performance está emparentada con las otras, como cada vida encuentra a todas las vidas. Ahora sí, me voy a centrar pues, en estos 15 minutos que quedan en el caso particular de, digamos, poner en este juego un poco teórico que les he presentado hasta aquí, como en una dimensión mucho más práctica con unas obras de arte. Entonces, María José Arjona, es una artista colombiana muy particular, la más sobresaliente en los últimos años. Ella ha trabajado junto con Marina Abramovic, lo que le ha permitido en el escena nacional pues ser muy bien considerada como artista del performance. Ella utiliza una categoría que a mí me gusta mucho como eje articulador de esta discusión, y es que como no hay una historia realmente de la performance o no se pueden repetir los performances, ella habla de reactivaciones como formas en las que es posible volver a reconfigurar un performance inicial y dar nuevos sentidos o nuevos engranajes. Entonces, en este momento, pues, Caro, si me puedes ayudar proyectando el videito, dura, digamos, pongamos una parte, por lo menos para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, y ya les voy contando yo aquí después, digamos, la interpretación. No sé, ¿ahí se ve? Sí, ahí estamos viendo. Listo. ¿Tiene sonido, Caro? Bueno, mientras lo estamos viendo, creo que tenemos problemas de sonido. Mientras lo están viendo, pues yo les voy contando un poco lo que me interesa, es como que puedan seguir las imágenes. Ah, Quisiera detenerme en la artista María José Arjona para plantear algunas reflexiones que permiten hacer una síntesis de lo que hasta aquí he presentado. En primer lugar, no es mi interés hacer ningún tipo de cronología sobre la performance de esta artista, si bien parece inevitable caer en una narrativa que va de lo más antiguo a lo más reciente. En este sentido, las piezas de performance también se organizan temáticamente: repetición, memoria, ritmo, danza. Así, buscando el lenguaje expresivo que esta artista propone, encontré una preocupación profunda por la temporalidad y el archivo. Ambas inquietudes aparecen en la obra Demo Retorno de 2008, presentada por la Galería Arte Cuadrado. Esta pieza es particular, pues la artista llegó a reactivarla en varias ocasiones. Lo importante del ejercicio analítico es reflexionar sobre las continuidades, las rupturas que presentaba la ejecución, a la vez que se pueda evidenciar cómo el artista proponía su propio trabajo de reiteración. Esta pieza ha sido presentada y es la que, digamos, teníamos como la pieza no, original del cartel o del afiche para esta conferencia. Diana, Dime. discúlpame que te interrumpa, creo que ya se puede escuchar. Ok, Entonces, ok. sí, Entonces, sí, qué, démoslo qué ahí. Sí, pena sí, que te interrumpí. A tranquila. ver, a ver. Exacta Creo que sí, para el ahora sí. performance, pero creo que la definición que estoy encontrando ahorita, en este Sí. momento, es una obra que logra traducir con el cuerpo una serie de contenidos y los actualiza, los vuelve presentes, en donde, además de todo, pues lo más Perdón, voy a preguntar si se escucha o no. Sí, sí, se escucha, Caro. Ah, bueno, Gracias. listo. Disculpen. importante es la experiencia justamente con el otro, con el espectador. Hay que saberse infinito es una antología, una exhibición que lo que intenta hacer es hablar del cuerpo desde diferentes lugares. ¿Qué posibilidad hay para el cuerpo en relación al horror que hemos vivido, con la violencia, con el Mm, desplazamiento? Y creo que hasta las mismas víctimas, cuando uno las oye, para mí no son víctimas.
son cuerpos que logran sobrevivir. Y cuando oigo estas entrevistas me doy cuenta que todos tienen esta idea de poder salir adelante siempre. Claro, tienen claro en su memoria lo que pasó, pero tienen también claro que tienen que seguir adelante y que hay una posibilidad desde que estén vivos. Y creo que esa es la gran apuesta también aquí en el museo. Hay una obra especialmente que está hecha con las burbujas de jabón, con la gran franja roja, en la que luego yo paso con unas tizas y sobre esta gran mancha roja empiezo a escribir acuérdate de acordarte. Y hace una relación clara con la memoria, me hace poder estar en el presente y estar vivo y celebrar la vida, que es a lo que yo le apuesto siempre. Creo que el papel del cuerpo en este momento y sobre todo de los artistas que trabajan con el cuerpo es mediar, es encontrar unos lugares comunes, unos lugares en los que podamos hablar, en los que de verdad aprendamos a discutir sobre las ideas sin necesidad como de imponerle mi pensamiento a otro, sino de mirar cómo estas diferencias nos complementan y nos hacen mejores y nos hacen más grandes. La relación de avistamiento con la mirada es muy importante porque esto surge alrededor de un proyecto que tiene que ver con la migración de unas aves desde el norte hasta que llegan al Conveima, en cerquita Honda. Y fue el proyecto que me trajo a mí de vuelta a Colombia. En el momento en el que entendí que tenía que oír los cantos de los pájaros para poder ubicarlos primero, empecé a habitar otro cuerpo. Duré un año haciendo el recorrido y como ya casi como diciendo esto no las voy a ver. Y de repente estamos sentados en la barca y miramos para arriba y de pronto están las águilas mirándonos a nosotros. Y fue muy impresionante porque es el encuentro finalmente de dos como entidades, como de dos cuerpos distintos, pero que justamente se encuentran es porque han hecho todo un viaje y están listos para verse. Y por eso es que se llama avistamiento. Es el poder del encuentro, es el poder de vernos a los ojos, así sea un segundo, porque creo que ese momento de la mirada es único con otro ser humano, sobre todo ahora que no nos miramos mucho porque además hay mucho miedo, ¿no? A esta posibilidad de intimidad, de reconocimiento, de pronto saber algo del otro. Y Línea de Vida también hace una asociación muy bella con lo animal. Es una pieza que surge de una experiencia mía en Galápagos y de una relación muy cercana con los lobos de mar. Entonces la parte como, digamos, coreográfica de la pieza ha salido un poco de la observación de cómo se mueven estos animales cuando llegan a la playa. Y siempre llegan en grupo, entonces estamos hablando también como de una manada. En el momento en el que el espectador entra, siempre tiende como a mirar de dónde está saliendo el sonido e inmediatamente empieza a habitar este lugar que jamás estamos en ese lugar porque el piso es algo que a uno no le gusta. Pero el piso es una horizontal y entonces nos iguala un poco a todos, nos deja en el mismo lugar. Y ahí hay una relación muy interesante, no es una relación en la que yo digo cómo tenemos que relacionarnos, sino es como un momento de empatía. Está la parte sonora que es bastante fuerte y creo que eso es lo que ha sido muy exitoso. Y la exposición es eso, es encontrarnos los unos con los otros, es entender que en ese encuentro existen otras múltiples posibilidades desde que yo oiga al otro. Es muy bello ser distintos. Viajar por Colombia es disfrutar. Perdón. Gracias, los comerciales. Gracias, Carolina. Esta primera pieza, que es la de las burbujas, estas de, digamos, bombas de jabón de color rojo, pues es una de las que quiero llamar la atención particularmente. Y es que esta pieza se ha presentado en diversas ocasiones dentro de la trayectoria artística de María José Arjona, con diferentes títulos además. Entonces, en un primer momento apareció sin título o intitulada en el año 2018. Después, en el marco de la exposición de Wild Series presentada en la Galería Diet en Miami, digamos, se reelaboró con el título In Transit. En la Haus der Kulturen der Welt en Berlín
y se presentó con el nombre Remember to Remember para el año 2018, pieza que se extendió al Museo de Arte Moderno de Bogotá con el mismo título. Esta obra muestra cómo se da una metamorfosis de la performance dentro del lenguaje gestual que es común. Cada una de estas, como les decía yo, como cada una de estas reactivaciones de la performance ha implicado cambios en la ejecución en la que el artista explora o intensifica la experiencia de la temporalidad. La primera vez que se presentó la obra en la exposición Sin Remedio fue en el año 2008. En aquel momento el artista trabajó en una habitación de un hospital abandonado. Allí se dedicó a recorrer permanentemente las paredes del lugar mientras iba soplando burbujas de jabón con tinta roja. En la performance, el artista va dejando las huellas de pequeñas burbujas de jabón que explotan frente a las paredes blancas. El artista lleva la mano a un tarro que contiene una mezcla jabonosa, inserta una pieza de alambre con una figura circular, lo remoja, levanta la mano a la altura del rostro y sopla. Aquí el movimiento del cuerpo es único. El artista de la performance ejecuta una serie de movimientos que implican todo el despliegue de lo corporal. Cuando elevamos el brazo, lo llevamos adelante, movemos hacia atrás. Digamos que no hay una posibilidad de mover una parte del cuerpo, sino que es un despliegue completo, porque siempre, digamos, habrá una suerte de oposiciones que nos construyen o nos acomodan en esto que llamaríamos esquema corporal, con el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, el frente y atrás y demás. Este proceso lo repite varias veces antes de dar un paso al costado y continuar con el recorrido. Tras varios días, la acumulación de tinta roja dejó una marca que ocultaba los pequeños movimientos que había ejecutado el artista. La acumulación de tinta dio como resultado una mancha roja sobre la baldosa blanca en la que ya no se veía la explosión de cada una de las burbujas de forma individual. Lo que se veía en un inicio o lo que se pensaba en un inicio como una escena muy lúdica e infantil, se viene convirtiendo con el paso del tiempo, con la saturación, en un lugar que evoca la muerte, porque esto alude, digamos, a los procesos de violencia en Colombia y el asunto de que ese rojo también es como la mancha de la sangre que cargamos históricamente nosotros en nuestro devenir histórico. De manera simultánea, entonces, el espacio que antes se veía como muerto y estéril, en el caso del hospital, fue adquiriendo una fuerza vital con las acciones del artista. La performance establece un lazo originario con el mundo. La duración del movimiento del cuerpo vivido no se inserta únicamente en un espacio físico, sino también en un espacio vivido en que está vinculado a una temporalidad, de modo que hay una espacialización que se articula con la duración en la que el cuerpo se inscribe. En esta medida, la saturación de la tinta empieza a tomarse del conjunto de la habitación. La performance no solo configura una comprensión de lo espacial con el movimiento del cuerpo y sus repeticiones, sino que temporaliza el espacio. Entonces, el performance es espacialización y temporalización, lo que implica que el cuerpo en movimiento asume activamente estas circunstancias y no solo las padece. El cuerpo espacializa y temporaliza al tener la potencialidad de abrirse a posibilidades infinitas, de su intencionalidad opera desde múltiples texturas que envuelven la existencia, la motricidad, la visión, la afectividad, la imaginación, el pensamiento, etc. Así, un elemento de violencia penetra el aparentemente idílico inicio de la ejecución, como lo escribe David Rohn en una entrevista que le realizó a Arjona en el marco de la exposición de White Series en la Galería Diet en Miami. Dice el artista: la artista explica que sí, que el rojo es para la sangre y que para ella la pieza es sobre todo violencia. Las burbujas parecen metáforas frágiles de criaturas vivientes, creadas gentilmente, incluso amorosamente.
un mero segundo, unos pocos antes de estrellarse y ofrecer destacación, Arjona, de una nueva vez del artista. Agrupadas, no solo se trasladó el espacio de exposición a una galería, sino que cambió el espacio, el cambio de ese espacio fue determinante. O sea, no es lo mismo el sentido que da cuando estás en un hospital que es abandonado a cuando llevas la misma obra y lo pones en una galería toda inmaculada. Aquí ya no se trataba de un edificio abandonado con un aire lúgubre, sino un espacio aséptico y con apariencia renovada. La sensación sobre el espacio cambia, la experiencia de la obra. El efecto residual que esta genera también cambia. La repetición de soplar las burbujas tiende a ser calificada como una acción suave e insignificante y en esta performance termina por ser feroz y violenta en función de la reiteración de esta acción inicial. Pero en esta se integra un siguiente, digamos, un siguiente elemento. En esta segunda performance, la artista quería llamar la atención sobre la memoria de los espectadores y la memoria de ella misma. Así que propone, digamos, una ampliación de la performance en términos de escenificar una práctica en la que se incluye tatuarse la frase recordar, recuérdate de acordarte o acuérdate de acordarte, remember to remember. En este primer performance lo hace como el final, o sea, hace todo el recorrido inicial de las burbujas, pero para cerrar el performance se hace el tatuaje en la espalda. Claro, esto da una impronta particular, pero esto no lo podrá repetir en la siguiente versión, que es la que presenta en Berlín. ¿Por qué? Porque In Transit, que es la misma performance, pues ya no puede solamente tatuarse, tiene que cambiar el registro de esto porque ya no vale con esa inscripción corporal. De modo lo que hace Arjona es lo que vieron ustedes aquí en este pequeño video, es saturar con Remember to Remember de tiza blanca la pared, como un ejercicio de reinterpretación nuevamente del performance, y entonces dejaba la escritura en la espalda, además de la inscripción que ella, digamos, infinitamente hace, por eso se llamaba la exposición Hacerse Infinito, infinitamente hace hasta que lo blanco, digamos, da una capa en la que ya no se lee la frase Remember to Remember, sino que es como un manchón sobre la proyección roja inicial. Entonces, con esto, ¿qué vamos viendo? Pues que en cierto sentido la obra hay una citación o una reiteración que explicita las veces anteriores en que se había hecho. No es exactamente el mismo performance, es una reactivación, pero siempre va dejando como un registro entre los múltiples performances, ¿no? Entonces, claro, ya veo que el tiempo se va agotando y entonces el asunto es que aquí hay una lectura que no se puede ver solamente cronológica, sino que nosotros tendríamos que hacer una diagramación, piensen más bien en una telaraña o en una textura un poco más así, en la que vamos disponiendo las diferentes reactivaciones de este performance de las burbujas en momentos históricos diferentes, y lo que tenemos es que encontrar ahí sí como una suerte de gestos que se reiteran, que se marcan, que se excluyen, que se reapropian en ese registro, de manera que no simplemente sería la imagen, digamos, de esta lectura inicial que hice, como muy cronológica, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta performance y su reactivación, sino más bien una textura que va juxtaponiendo formas expresivas o elementos expresivos aquí. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención en esto? Y es que pues parece que hay una originalidad en el trabajo de Arjona con esto que hizo en esta performance de Remember to Remember. Pero uno podría encontrar que en este trabajo hay como las raíces de otro artista del performance muy clásico que se llama Dennis Oppenheim. ¿Por qué? Porque él tenía una performance que se llamaba To Stage Diving, y entonces lo que hacía él era poner a sus hijos, al hijo varón, después a su hija, y después se ponía él. Él le escribía en la espalda a su hija y su hija le escribía en la espalda a su hijo, y él pintaba lo que creía que le habían señalado, digamos, con el dedo en la espalda. Esto da un ejercicio muy interesante porque pareciera que cuando Arjona hace lo de Remember to Remember, evocara el performance de Oppenheim. Entonces lo que quiero mostrar aquí es que no solamente el performance tiene que ver con el artista, con la cronología o con la relación de un autor con varios performances o varias activaciones, sino que también tiene que ver con un universo más amplio discursivamente o más amplio gestualmente,
en términos de otros performances que llaman o que se ubican ahí. Entonces aquí se puede ver en algunos performances la influencia de Marina Abramovic, como en el caso de las ballenas y el piso, que vieron ustedes ahí, o en otro que se llama, uno que es una alineación de huevos, que es poner físicamente un huevo y alinear huevos en una sala de exposición, mantenerlos de pie, que remiten a otros performances de otros artistas consagrados. Entonces, acá la idea es poder ver, digamos que es lo que propongo yo en cierto sentido, como tratar de hacer una construcción de un trabajo mucho más amplio en la que se puedan evocar esas manifestaciones epocales del artista y de los otros performances que no solamente significa, sino que resuenan a través de las nuevas expresiones. En ese sentido, la historia de la performance pues es un campo, en particular en Colombia, que está por explorarse, que tiene poca bibliografía al respecto y que yo creo que la fenomenología del movimiento pues podría ser un camino de futuras investigaciones, no solamente del performance, sino como una suerte de historia del gesto en el que podrían entrar el teatro, la danza y las artes vivas. En otras palabras, una de las palabras de Merleau-Ponty, ninguna pintura acaba la pintura, si incluso en ninguna de las obras acaba absolutamente, cada creación cambia, altera, ilumina, profundiza, confirma, resalta, recrea, crea por anticipado a todas las demás. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Diana, digamos, compartirnos esta reflexión, esta exposición y parte, digamos, de tu trabajo de tesis doctoral, ¿no? Digamos, en este momento de la sesión, abrimos el espacio para las preguntas. Vamos en primer lugar con los participantes de Zoom. Entonces, y les invitamos para hacerle preguntas a Diana. Yo tengo algunas, pero bueno, primero hay que hacerle preguntas desde el público. Y también invitamos muy amablemente a los participantes que están conectados por Facebook a escribir las preguntas y pues aquí las manifestaremos. Entonces, pues queda abierta la invitación. A ver, David, bienvenido, muchísimas gracias, David, te escuchamos. Hola, Y después Christine. hola, buenas tardes a todas y a todos. Profe, muchísimas gracias pues por la exposición. Yo tenía una pregunta y es la siguiente. Digamos que en cuestiones de la memoria histórica, por ejemplo, ¿sí? Y en narrar algo, uno podría pensar en hacer una memoria histórica de nuestras corporalidades en cuanto a una narración de haber experienciado un tipo de violencia particular en el caso del contexto colombiano. Bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Me gustaría decirle que no, pero lamentablemente sí. En Colombia, pues parte del proceso de conflicto armado sí dejó, digamos, como una suerte de armas de guerra muy particulares con unas marcas muy precisas, ¿no? Usted podrá recordar como casos como el que él tenía colección de las orejas de todas las personas que masacraban, una suerte de ciertas, el corte de franela que era muy típico y de hecho tiene un nombre, ¿sabe? O sea, los colombianos lo reconocemos con un nombre y entonces uno diría, claro, sí, hay unas cicatrices y unas formas en que fueron intervenidas las corporalidades que en virtud de eso podríamos hacer una revisión, digamos, histórica de cómo la guerra se ha pronunciado sobre los cuerpos y especialmente los cuerpos de las mujeres, pues porque son las que son sobrevivientes. En el caso de las fosas comunes y de los varones es mucho más difícil acceder a ese, digamos, a ese universo, digamos, de las marcas corporales, pero sí es muy frecuente para mujeres víctimas del conflicto armado, con los diferentes actores armados del país, encontrar pues todas estas laceraciones de la guerra y entonces el cuerpo, los gestos y ciertas, digamos, ciertas marcas sí serían posibles objetos de investigación. Lo que pasa es que tiene, digamos, una dimensión pues un poco, digamos,
privada y pudorosa, creo que la gente no estaría dispuesta necesariamente a compartirle a usted su cuerpo, y en eso, pues digamos, hay una situación que hace más difícil poder investigar sobre como con esta dimensión que usted señala. Y habrían como autoras que han trabajado pues el tema de alguna manera, ¿no? Ustedes pueden encontrar a Miriam Jimeno, como los feminicidios, que ha hecho una cosa de corporalidades muy interesante, a la misma Laura Quintana con los temas de los afectos y la rabia que están las marcas de los cuerpos. Creo que digamos que sí se podría, pero sí supone una dificultad en términos del acceso, de cómo uno accede a ese material. Gracias, Muchas David. gracias. Gracias, profe Diana. Cristin, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, sí, muchísimas gracias por la excelente exposición, muy interesante y bueno, me hizo pensar en muchos sentidos, pero te quería preguntar, como mencionaste esa problemática que mencionas como de la falta de los registros o que en Colombia mm, que no hay registros para esas performances, ¿no será más bien una cuestión que es intrínseca, ¿no? al campo de la historia del arte y la filosofía, ¿no? Que se decide qué es arte y lo que no es arte, ¿no? Porque sí podríamos encontrar muchos registros de performance y sabemos muy bien, performance sí, es arte y la vida que se entrelazan y a través de la performance se expresan, pero ahí hay un tema de que siempre con esa mirada también hacia los teóricos, ¿no? Europeos, qué se considera arte y que no es arte, y sería esto tal vez el problema, porque Colombia tiene solamente para mencionar lo que yo conozco, ¿no? Nadia Granados tiene Granadas tiene una presencia tremenda en los medios, en las redes sociales, o también la bailarina Marta Hincapié Charri, que tiene un trabajo muy interesante y que son colombianas, ¿no? Entonces, creo que sí, hay un potencial y solamente creo que sí, por ahí no es lo que se ve en los museos, ¿no? Lo que no está en lo clásico, como se orienta, si uno se orienta en lo que hacen, ¿no? Los europeos, ¿no? Expone algo en un espacio legítimo que es un museo de arte. Eso sí sería un poco mi inquietud, o qué opinas tú acerca No, gracias por la pregunta. Pues mira, eso da, digamos, lugar para pensar varias cosas. Nadia Granados tiene unas apuestas muy interesantes y ella genera todo un movimiento de disidencia sobre la corporalidad. Es muy interesante. La Fulminante realmente hace cosas muy chéveres, pero el asunto es cuándo y cómo se consideran arte. Entonces, fíjate que yo las que cogí como la muestra, y esto digamos tenía una explicación, y era, yo cogí las muestras de aquellas que fueron reconocidas, entre comillas, por críticos de arte, por los teóricos del arte o por los espacios museales. ¿Por qué? Porque mi intención inicial es que sobre eso hay más registros. Es decir, sobre Marmorejos, sobre Hincapié y sobre Arjona, al estar en el espacio museal, pues tienen mucho mayor cobertura de registros. Lo que hace Nadia, pues a mí me parece muy interesante y es mucho, digamos, es actual en términos, yo llegué hasta 2018, pues Nadia sigue haciendo cosas y ella utiliza mucho video performance, hace muchas cosas con redes sociales, en vivo, o sea, hace otro tipo de acciones, y aquí digamos que ahí sí me quito la responsabilidad, yo la responsabilidad de las fuentes se la dejé a todas las que habían estado en espacios de museo. ¿Por qué? Porque me parecía que eso también dice cosas sobre qué es lo que entra en el espacio museal en Colombia y bajo qué condiciones. Entonces, claro, a María José Arjona no la pudieron dejar más tiempo por fuera, porque después de trabajar con Marina Abramovic casi que era una condena, que ella que había estado en bienales en Berlín, en bienales en Venecia, había estado en Nueva York, en MoMA, o sea, ¿cómo no incluirla en Bogotá? Entonces le hacen estos, no, ya después de que su obra ha tenido un impacto grande a nivel internacional, es que la recibimos. Pues particularmente en Colombia somos muy reticentes al arte del performance.
porque en principio se cree que todo vale y que cualquier cosa que se hace es un performance, y entonces la crítica lo que se ha volcado es a sancionar muy fuertemente quienes entran y no. Entonces, no es que yo crea que ellas son las únicas, por supuesto que no. Hay muchos más artistas que son interesantes, digamos, también hay una muestra de hombres que hacen otro tipo de performance que podría uno, digamos, subrayar, pero que en todo caso el asunto, la pregunta es por qué no han entrado a esos espacios, digamos, de crítica de arte o espacios institucionalizados del arte. O sea, pareciera que en Colombia no se hace, y lo que se hace es muy poco. Así que si sobre los que se supone que están consagrados las fuentes son muy limitadas, o sea, las fotografías, los videos, las imágenes de archivo son muy limitados, pues mucho menos los que no han entrado en el espacio del museo. Entonces, más era una cosa más técnica en términos de las fuentes que porque yo quiera, digamos, marginar otras formas de manifestación de arte de performance. Pero muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, profe Diana, Cristín, por la pregunta. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, yo tengo tres preguntas. Eh, bueno, la primera, y tiene que ver un poquito en sentido con lo que expresó Cristín, y es, digamos, estos son espacios institucionalizados donde se define un tipo de arte, ¿no? A mí lo que me llama la atención es, no sé si en tu trabajo tú lograste, no sé, digamos, metodológicamente, o si lograste a esta reflexión, porque me llama mucho la atención si nuestra vida es un constante performance, un poco, lo pienso así, cuando este performance, digámoslo así, se desprende del performance de la vida cotidiana y entra en este ejercicio, digamos, del performance como obra de arte. No sé si me hice entender. No sé, digamos, yo sí logro como intuir un poco la apuesta, digamos, de los artistas, pero cómo metodológicamente uno puede llegar a ese ejercicio, digamos, del desprendimiento del performance y del inicio de otro performance, digamos, más reflexivo, más consciente, o sea, como más elaborado, digámoslo así, ¿no? La otra es, me llamó la atención cuando tú hablas que así como se habla en, digamos, en arte por unos estilos, ¿no? En particular, eh, pues yo intuyo y por la respuesta que le diste a David, sí se puede hablar de un estilo del performance en Colombia, pero a mí me surge esta pregunta y es, pues me imagino que estas artistas hacen parte de la cultura, digamos, o digamos de lo que llamamos el centro del país. No sé si me entiendes un poco la pregunta a la que voy a ir, eh, si estos estilos o cómo se puede ver los estilos, porque digamos la violencia o lo que se ha vivido, no sé si digamos hay otros estilos que hablen más allá, digamos, de esta experiencia corporales de la violencia, eh, a términos, llamémoslo así, más regionales o lo que no sea Bogotá. Es como preguntas que tengo ahí. Y otra que es como en términos metodológicos, y me llamó mucho la atención también el tema cuando la artista habla de la metáfora del avistamiento, como ese ejercicio de las encuentro de las miradas. eh, no sé si puede ser, no sé, es una reflexión que me da una forma, digamos, de abordar el performance como un campo de investigación. No puede ser también la memoria y la mirada, no ya, digamos, desde la experiencia del artista, sino del que tiene la experiencia digamos, de observar o vivir el performance. Yo lo digo porque, bueno, los performances que yo he visto, que no están en los espacios institucionalizados del arte, pero digamos son otro tipo de performance, pues sí quedaron muy alojados en mi memoria, como una huella. Entonces no sé si, digamos, en esa interseccionalidad, ahí sí como dice, entre la mirada del ave y la mirada del artista, en este caso la mirada, llamémoslo así, del público que presenció la obra, que es única y repetible, puede haber ese ejercicio, digamos, desde la memoria y pensarlo metodológicamente. No sé si tú lo abordaste en tu trabajo. Bueno, esas eran como las preguntas que me fueron surgiendo ahí. Menos mal que eran fáciles las preguntas, pero vamos a ver si puedo conectar con lo que llevábamos con Cristi. No, en Colombia, digamos, curiosamente, el performance no ha sido un arte fundamentalmente del centro, es decir, no solamente se hace en Bogotá, ni nació en Bogotá.
De hecho, los primeros grupos, como les señalaba, son grupos como muy en vínculo con el teatro, como el grupo Nómada, que estuvo, digamos, muy presente en la década del 90, pero también Cali, Barranquilla y Medellín han sido como escenarios muy interesantes para los artistas y para los artistas del performance. Y creo que en esto hay una cosa bien interesante. Entonces, por ejemplo, María Evelia Marmorejo, o la misma Constanza Camelo, o Alicia Barney, pues son caleñas y dan una imagen distinta. Lo que pasa es que, claro, uno puede atar diferentes cosas. Yo cogía las dos que estaban en Bogotá digamos, por un asunto de pragmatismo, entre otras, porque cuando yo estaba haciendo mi investigación, pues estaba la retrospectiva de Arjona, y porque ella tiene una galería de arte acá en el barrio San Felipe, con Costa Rosa, y eso también pues da como unas claves de cercanía bien particulares. Pero no es solamente en Bogotá, Entonces sino ya que les hay dijo espacios que regionales. lo siente. Disculpen, Noburo, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Cómo, cómo no? Pues, A ver, no sé cómo silenciar. Perdóname porque ahí nos No, cortamos. no pasa nada. Entonces, claro, para el caso colombiano no fueron solamente artistas, digamos, de Bogotá, sino también habían otros regionales. Por supuesto, pues el ejemplo tanto de Marmorejo, tanto de Hincapié como María Teresa, María José Arjona, pues son dos artistas y aquí hay unas cosas que también van sumando. Por ejemplo, María Teresa Hincapié es formada en la Universidad de los Andes, que digamos es una universidad de élite, que tiene una manera bien particular de pensar el arte en Colombia, que ha puesto como el escenario de la vanguardia artística en el país, y eso pues marca una trayectoria. Pero en el caso contrario, que es en el caso de María José Arjona, pues ella sí es formada en la universidad pública, con una formación muy distinta y especialmente en la SAP, donde el arte corporal, digamos, ahora sí, pero en esa época que ella se formó no era el arte, digamos, por antonomasia, sino que era más bien desalojado de las aulas, porque ellos están mucho más pensando en las artes plásticas más que en las artes vivas. Entonces ahí hay una cuota interesante, y también hay unas cosas interesantes que son interacciones entre los campos. Muchas veces se encuentra que aquellas que están desarrollando performance también están vinculadas a los espacios de teatro o a los espacios de danza contemporánea, y hay ahí también como una suerte de simbiosis entre o digamos intersecciones entre los campos de formación. Eso por un lado. A ver si me acuerdo la El última estilo, pregunta. la relación con el estilo y el Claro, va a avistamiento. marcar los estilos, por supuesto. Entonces, el lugar de enunciación te marca unas claves como de lo que es un performance y que no, si es planeado, organizado. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo mucho con María José Arjona porque ella dura mucho tiempo en la planeación. O sea, no que ella ponga, digamos, una muestra de arte, y ahorita está haciendo una justamente en Barcelona, y lleva casi un año haciendo una convocatoria para recibir artistas que quieran participar en su activación. Está haciendo como una planeación, tú la ves con los croquis del museo, con los mapas, es una narrativa muy, digamos, muy estructurada. Entonces uno diría, no, el performance no se trata tanto de una improvisación como lo que hacía María Teresa Hincapié, sino una cosa muy planeada, muy organizada. Lo mismo pasa con el caso de la fulminante, que ya traía Christine, y en ese caso particular hay una planeación. Creo que el performance en Colombia se ha desplazado muy desde un escenario mucho más libre, mucho más teatral, hacia un lugar de arte mucho más específico que supone una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantener como una distancia en la primera pregunta que tú me hacías, y es cómo mostrar la diferencia entre la vida, digamos, como un performance, y una cosa que sea el arte del performance. Claro, yo no diría que la vida es como extender mucho el asunto de la noción de performance, más
digamos en un uso como el que se le da en el inglés a la palabra, que es un performance es un concierto, un performance es una obra de teatro, un performance es como una puesta en escena en realidad. Pero en el caso del arte del performance, como para poder distanciarlo del body art, del happening y de otras formas que se hace arte corporal, sí es necesario como establecer como unos límites muy concretos sobre la planeación, es decir, sobre los efectos expresivos que quieren lograr con el cuerpo. No es solamente meterse, improvisar el movimiento de las botellas, es que eso ya está planeado, o sea, está planeado me voy a acostar en el piso y voy a irme moviendo a cierto ritmo para poder tener un efecto sonoro en los asistentes. Entonces, sí es bien interesante, pues al menos en el caso colombiano, ¿no? Y es como un mayor grado de institucionalización del arte y entre otras porque también empezó a aparecer como parte de las clases dentro de la estructura curricular, por ejemplo, de los programas de artes. Entonces tú ves que hay clases sobre performance o introducciones al cuerpo o cosas de teatro que hacen que los artistas no sean solamente el escultor, el pintor, como en estas cosas más clásicas, sino que al meterlo en el campo, digamos, en el paquete de cosas posibles en la formación de los artistas, pues ellos también van encontrando un mayor grado de configuración y eso define unos estilos, unos específicamente, es decir, para llegar a ser impresionista o expresionista, de modo que eso también hay una, digamos, disciplinarización de los cuerpos o una marca sobre los gestos o unas modelaciones de la conducta que efectivamente pues configuran unos estilos particulares. Ahora, esto es por mera intuición, digamos, en relación con otros artistas de performance que uno va viendo en otras latitudes. Pero pues habría que verlo como con más detalle en términos de si efectivamente uno podría hablar como de un estilo a la colombiana de la performance o más bien como de unas relaciones regionales o más bien unas relaciones, digamos, dependiendo de las trayectorias formativas de los artistas. Como te digo, no todos, especialmente en la vida actual, no todos los performers son formados en artes. Súper interesante, ¿no? Y que ahí también se pone a pensar la diferencia de los performances según los momentos, ¿no? Me imagino que cuando inicia el performance en los 80 no es lo mismo que se está haciendo ahora. Y eso también tendrá una identidad, un estilo, bueno, unos estilos particulares. Claro, pues, sobre todo más libertad de holgura, porque no estaban en la institución del arte. Entonces, cuando tú entras al espacio del museo, pues hay unas reglas que se siguen. No hay que, digamos, explicarlo mucho más allá de eso. El caso, por ejemplo, de María Marmorejo, María Belia Marmorejo, es muy interesante, ¿no? Porque ella lo que hace es un performance callejero en el río Pance, ¿no? El río Pance es, en Cali está el río es el lugar donde se hacen los paseos de olla, donde las familias se reúnen el fin de semana, o sea, el río es una parte muy viva de la ciudad. Los primeros performances de ella, los anónimos, se llama Anónimo 0, 1, 2, 3, 4, los anónimos eran una suerte de performance que se hacía, digamos, en las orillas del río para que la viera un público, no un público especializado, sino, digamos, la gente tuviera contacto con eso y era ciertamente muy violento. O sea, empezaba con, ella se cortaba los pies con unas cuchillas, con unas minoras, se cortaba las plantas de los pies y empezaba a sangrar y sobre eso iba caminando como por espacios con vidrios y cosas, como roto, y la cosa era llegar casi a la orilla del río para empezar a hacer como una curación, una sanación de los pies. Pero en todo ese tránsito lo que estaba denunciando el artista era pues especialmente lo que tenía que ver con los desaparecidos, ¿no? O sea, Colombia ha tenido pues una violencia inclemente, pero también ha tenido una cosa tenaz y es el hecho de que es un homenaje a los torturados, a los desaparecidos del gobierno de un señor que se llamaba, un presidente que se llamaba Turbay Ayala. Entonces ella lo que quería señalar era cómo habían unos desaparecidos y unos torturados, especialmente estudiantes, que en esa pasarela ella quería ir mostrando cómo el curarse y tenía un sonido del reloj, ¿no? Como que iba marcando el tiempo, ese performance duraba 20 minutos y mostraba como estaciones,
pero lo que quería hacer era una denuncia sobre las torturas, sobre cómo se interrumpe el sueño, cómo se interrumpe la vida, cómo se violentan los cuerpos, y en eso pues hizo varios anónimos. Entonces, claro, están los primeros que uno no dice muy bien si es teatro, si es como qué tipo de arte es, pero estaría como en esa parte más originaria del performance en Colombia, ¿no? Como en esa recolección de cosas que le permiten a ella evidenciar la violencia del país. Creo que en las últimas, pues ustedes van viendo en Arjona, pues hay unas que son muy limpias en términos de la violencia, como que eso ya no cobra el interés que tenía, también tiene que ver con la firma del proceso de paz, como unos acuerdos con los actores armados, y entonces quizás más el asunto de los pájaros o de los animales, unas cosas de unas dimensiones más ecológicas, entran como el centro, digamos, de la digamos, de la imagen o de las temáticas centrales del performance. Y ahí hay unos desplazamientos en términos de técnicas, de elementos, de temáticas, de problemas, de denuncias y de expresiones en el montaje del performance. Entonces, ahí hay unas cosas que pueden llegar a ser muy interesantes, pero como les señalaba, pues esa es una tarea que está por hacerse. Súper, súper. Gracias por, digamos, digamos, ampliarnos más, digamos, esa experiencia, digamos, en este campo de estudio y pues de interseccionalidad, ¿no? Porque, pues, digamos, nosotros, la mayoría acá hemos hecho más, digamos, trabajo de campo, pero este, digamos, sería también, pues yo lo podría nombrar, ¿no? Como un trabajo de campo también, ¿no? Un trabajo en el campo del arte, ¿no? El arte institucionalizado. Bueno, ya no quiero monopolizar más la palabra. No sé si, digamos, en el espacio aquí del Zoom hay alguna otra pregunta, alguien quiera participar, quiera comentarle algo a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Diana. Hagamos dos párrafos que conecten con el objetivo general. Bueno, bueno, entonces, pues nada, yo estaba mirando ahorita aquí el espacio del Facebook, no hay sino comentarios, ¿no? Agradecimiento, creo que pues las personas también están terminando digamos, de procesarlo. Hay unas cosas que, digamos, son muy de nuestro contexto, solo ya como para irnos, en este tema del corte de franela, yo sí quisiera como a ver si un poquito lo comentas, porque es que la mayoría de los que están aquí son mexicanos, y creo que eso sí es algo muy de nuestro contexto, ¿no? Entonces, sí, eso es como que lo hemos un Sí, poco... bueno, eh, como un tipo de forma de dar muerte, de asesinar a las personas, y era un corte que iba en la yugular, entonces cortaban, digamos, el corte de franela, una manera de abrir a las personas sin separar la cabeza del cuerpo, pero abrirla de tal manera que pues se desangraran. Y era como un sello de guerra, o sea, era como una marca particular en la violencia partidista en Colombia. Eso era como una cosa muy particular. Esto es como, estoy hablando de comienzos del siglo XX, pero esta se trasladó en ese, digamos, en lo que era inicialmente, se fue trasladando al conflicto armado interno del país en ciertos sectores, de manera que no sabía quién había hecho el asesinato, porque ya tenían como unas improntas, ¿no? Ya se sabía que eran los paramilitares quienes generaban cierto tipo de violencia sobre los cuerpos, ¿no? Y a eso se refería lo del corte de franela cuando hablábamos de si había una manera de historizar quizás con esas huellas o con esos vestigios corporales, como hacer una historia de la memoria de la violencia en Colombia. con esa historia. Dice aquí Enrique, escribe, a ver. Esas locaciones nacionales de Colombia y México no sé si serán pertinentes históricamente. Al respecto, prefiero tal vez una clasificación clasista. Mm, locaciones nacionales. A ver. Claro, porque creo que, bueno, no es mi interpretación de lo que dice Enrique, ¿no? Y es, Sí. quizás el asunto no sería ver si hay unas particularidades del performance para México, para Colombia, sino más bien ver cómo, digamos, ciertas estructuras sociales o ciertas estructuras económicas aplican para hacer el análisis. De repente y sí, o sea, sería otra manera de verlo. Creo que, pues, para mi caso particular me llamaba, pues, porque soy historiadora, lo que más me llamaba la atención era también hacer como una guía
de cómo hacer o cómo historizar el performance, dado que no era un arte que dejara evidencias. Cómo hacer un performance, digamos, una historia sin registros. Esa era mi dificultad. Entonces, por eso también el asunto de encontrar diferencias, porque, claro, las particularidades históricas y culturales de cada país, y México y Colombia tienen muchas cosas parecidas, pero sería más bien irrespetuoso pensar que lo que ocurrió para Colombia en términos del performance y la poca relevancia que le hemos dado en el arte en los últimos 40 años fuera exactamente igual para México. La verdad es que no lo sé. Y creo que en México hay como una gran cantidad de despliegue de artistas de la performance y una mayor presencia en la escena artística, en los espacios, digamos, culturales, no necesariamente institucionalizados, pero el performance vive en la ciudad. En Bogotá no, usted puede vivir acá 5 años y nunca se encuentra una muestra de performance en la calle. O sea, es perfectamente posible que usted viva acá y nunca se encuentre algo. Entonces, marcar las diferencias regionales era sobre todo para no generalizar un estudio que yo hice para Colombia y que probablemente no coincida con lo que ocurrió en México. Pero también creo posible y es mirar como unas manifestaciones de clase que podrían haber en términos de la configuración del gesto. Sí, seguramente pueden haberlas, tocaría rastrearlas. No, pues de antemano, pues darte las gracias por este espacio, pedir excusas aquí por los problemas técnicos. Y bueno, pues invitarlas a acercarse al espacio del Facebook y de la página donde va a quedar alojada la memoria de este performance, de este espacio, y que pues digamos nos sigan acompañando a lo largo del seminario en el resto del año. Muchísimas gracias. Pues te dice Enrique, muy útil la conferencia. Muchas gracias. Y bueno, pues Bueno, gracias a todos por muchísimas gracias. acompañarnos. Muchísimas gracias para el seminario permanente de corporalidades por esta invitación. Bueno, ahí te están dando las gracias. Bueno, hasta luego. Gracias al público de Facebook. Gracias.